Maestro Ignacio, le cedo el mando. Muchas gracias, muy buenos días. Hola, profesor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto volverlos a ver. Bueno, la semana pasada estábamos viendo lo de que son las autoridades de trabajo. Y nos quedamos un poquito inconclusos porque nos sacó el sistema, no sé qué pasó con el sistema, pero estábamos viendo las autoridades que están en el artículo 523. Estábamos viendo lo que se debe de entender por autoridades. Apenas íbamos a empezar a analizar lo que son las autoridades laborales, las que se encuentran dentro de esta rama del derecho. No sé si tuvieron oportunidad ustedes de analizar ese tipo de autoridades, porque la fracción décima de ese artículo 523 nos va a remitir al artículo tercero ter. Al artículo tercero ter, si observamos la fracción décima del artículo 523, y después de ahí nos trasladamos al artículo 3 ter, pues obviamente ya nos va a cobrar un poco de sentido que alguien está levantando la mano. Revisen por favor sus equipos porque tienen las manos levantadas. No sé si quieran participar o continúo, porque el licenciado Oscar Ávila. ¿Qué tal, profesor? Disculpe, es que la tenía levantada desde la otra clase, perdón. ¿Podrían revisar su computadora, por favor, para que ya pueda continuar con mi clase? Porque me advierto yo que tienen dudas y entonces me tengo que detener. Bueno, estábamos viendo el artículo 523. Les decía la semana pasada que del artículo 523 al 640 vamos a encontrar ¿podrían apagar por favor sus micrófonos? Discúlpenme. Nezahualcóyotl, tienes prendido tu micrófono. Eso del 523 es la buena, ¿no? Por favor, apaguen todos sus micrófonos, por favor. Entonces, ellos toman leche de la mamá. Nezahualcóyotl, tu audio. Bueno, entonces, del 523 al 647 vamos a encontrar lo que son las autoridades laborales. Del 600, se supone que en teoría es del 523 al 610, pero se encuentran derogados algunos artículos porque ya no hay juntas locales de conciliación y arbitraje en la normatividad laboral, porque les platicaba que estamos en una transición de las juntas laborales a los tribunales laborales. Entonces, estoy emitiendo a personas y la verdad es que me distraen. Mil disculpas. Entonces, del 523 al 610, en teoría, se supone que deberíamos encontrar a las autoridades del trabajo, pero en realidad ahorita nada más están reguladas del 523 al 647, lo que vamos a entender por esas autoridades laborales. Pero el que tiene más completud es el 523. Si observamos el 523 y empezamos a leer cuáles son las autoridades laborales, al llegar a la fracción décima nos va a trasladar, sin decirlo, al artículo 3 ter. Y en el artículo 3 ter, si observamos la fracción sexta, nos va a decir que por tribunal se va a definir a los jueces laborales. Y entonces ahí es a donde nos deja muy claro que ya no hay juntas locales de conciliación y arbitraje, al menos desde la Ley Federal del Trabajo, porque estamos en esa época de transición, aunque todavía operan en algunos estados de la República, como lo es, por ejemplo, la Ciudad de México. Todavía hay juntas locales de conciliación y arbitraje, pero ya estamos
en el paso de transición. Y no hemos podido llegar a estos tribunales en los estados en donde todavía hay juntas, todavía operan las juntas, quizá por falta de recursos económicos o porque no se ha podido hacer la declaratoria para poder transitar de las juntas locales de conciliación y arbitraje a los tribunales laborales. Si pueden observar el artículo 523, ahí vamos a encontrar que el listado en donde nos dice, por ejemplo, en la fracción primera, que habla desde el nivel gubernatura, pues, es decir, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos habla como primera autoridad del trabajo. Entonces tendríamos que ver esa importancia, pero no nada más es la Secretaría, sino también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública. Entonces aquí ya vemos que empiezan más autoridades que se consideran laborales. Tenemos una fracción 2 bis, que están los centros federales de conciliación y registro laboral, que esas son nuevas reformas. Si se fijan, o quien tiene su ley, ahí aparece un diario oficial de la Federación, donde se observa que el 1 de mayo del 2019 se incorpora ese centro federal de conciliación, se incorpora a la ley federal del trabajo. Por eso tienen esas anotaciones ahí que dicen, muchas veces van a encontrar sus leyes en donde dice diario oficial de la Federación, trae la fecha y trae el año de cuando se incorporan esas instituciones jurídicas a la ley federal del trabajo. Ustedes tienen que poner mucha atención en ese detalle, porque muchas veces, si les invocan a ustedes una institución jurídica que está antes de la fecha de aquí, ustedes pueden alegar que esa institución jurídica se incorporó con posterioridad. Hay que fijarse en los tiempos en que estamos hablando, porque si estamos hablando, por ejemplo, este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se incorporó el 1 de mayo de 2019, pero si estaríamos hablando de abril del 2019, obviamente no puede este centro federal en abril del 2019 porque se incorpora en mayo del 2019. Es decir, si hoy estuviéramos hablando en abril del 2019, obviamente no podemos hablar del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral porque se incorpora hasta el 1 de mayo de 2019. Esa es la importancia que ustedes deben de poner, o por eso es que en sus leyes aparecen estos oficiales de la Federación. Entonces, ahí la ley también les va explicando a ustedes cuándo se incorporan estas instituciones jurídicas. Ese es muy importante que ustedes lo observen para saber las fechas de cuándo se incorpora esta institución jurídica. Bueno, y entonces también tenemos a la Procuraduría de las Defensas del Trabajador. Las Procuradurías de la Defensa del Trabajo se encargan de asesorar a los trabajadores, de representar a los trabajadores de manera gratuita. Hay federales y locales. En cada estado de la República van a encontrar Procuraduría de la Defensa del Trabajador, tanto local como federal. Y estas se encargan de representar en un juicio o de asesorar a los trabajadores de manera gratuita. Esa es su función de estas autoridades. Obviamente está el Servicio Nacional de Empleo. Tenemos a la Inspección del Trabajo. La Inspección del Trabajo se encarga de vigilar y verificar que se cumplan las condiciones mínimas de la relación de trabajo. Y al ratito vamos a hablar de la relación de trabajo. Obviamente, si ustedes tienen que revisar una por una, y obviamente los artículos que continúan hablan de las obligaciones y las facultades que tienen estas autoridades. Para eso nosotros debemos de estudiarlas. Pero el artículo, yo donde quiero llegar es al artículo, a la fracción 10ª. La fracción 10ª dice que a los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y la fracción 11ª a los tribunales de las entidades federativas. De ahí necesariamente nos tenemos que trasladar al artículo 3 ter,
para que ahí nos ¿qué dices, la Araña? completud de estas dos fracciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por, y entonces viene lo que las autoridades que se incorporaron. Si se fijan, ahí está el Diario Oficial de la Federación, también del 1 de mayo de 2019, es donde se incorpora esa autoridad conciliadora, ese centro de conciliación, en lo que se debe entender por Constitución, lo que se tiene que entender por un día y lo que se entiende por tribunal. Entonces, ahí si se fijan, habla ya de juez laboral. Nosotros, cuando estemos postulando, cuando estemos ya tramitando un juicio, muchas veces vamos a encontrar la palabra correr traslado. Córrase traslado a la parte actora, córrase traslado a la parte demandada. Esa parte de correr traslado quiere decir que dice poner a disposición de alguna de las partes algún documento o documentos en el local del tribunal, salvo en casos previstos en esta ley. ¿Y cuáles serían los casos previstos en esta ley? Cuando dice correr traslado, córrase traslado, porque tú puedes decir que se le ponga a la vista de la parte de tu contraparte, pues cierto documento o cierto texto, pero también puede ser que tú le corras traslado con una copia de lo que tú estés exigiendo. Puede ser con la copia de tus pruebas, con la copia de la contestación de la demanda o con la copia de la demanda. Le vas a correr traslado a la otra parte. Correr traslado es darle vista, pero no nada más es darle vista que lo vea físicamente, sino también puede ser que le regales una copia para que tu contraparte esté en aptitud de analizar ese documento en la comodidad de su oficina para que pueda analizar el documento y te pueda responder. Eso se debe entender por correr traslado. Pero tenemos que estudiar las facultades de cada una de las autoridades que vienen observadas en el artículo 523 al 647. Ya no les hablo del 648 al 610, porque si ustedes observan su ley federal de trabajo, pues obviamente están abrogados. Pero les repito, las juntas locales de conciliación y arbitraje ya pasaron o están pasando a mejor vida. Entonces ya no podemos estudiar como juntas, sino como tribunales laborales por esta transición que está habiendo en esta situación que les tocó. Ahora, hasta aquí terminaría prácticamente la unidad, la primera unidad, y empezaríamos a ver la segunda unidad. En relación a la segunda unidad, obviamente vamos a encontrar lo que son las relaciones individuales de trabajo. Y aquí viene una parte novedosa. Tenemos que tener mucho cuidado al leer, porque nos dicen muchas cosas. Si ustedes, en teoría, ya leímos los principios de la justicia laboral. Del artículo primero, del artículo 19, vienen los principios de la justicia laboral. Y dentro de esos principios, obviamente, como ustedes pudieron advertir, que de la lectura con calma, pudieron advertir que la justicia laboral está cargada a favor del trabajador y va en contra de la parte patronal. Si ustedes la leen con detenimiento, está cargada, está así, hay un... ya de inicio hay un desfase entre trabajador y patrón. Se supone que debe de haber igualdad, porque esa es la finalidad del derecho laboral, que haya igualdad entre trabajador y patrón. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo está en un plano de desigualdad entre el trabajador y el patrón. Es decir, el trabajador está aquí y el patrón está acá. Así de ese nivel de desigualdad está la Ley Federal del Trabajo, pero porque es por justicia social. Y para entender esa desigualdad nos tendríamos que trasladar desde antes de 1917 a 1917 para entender esa desigualdad. Por eso es que, por los abusos que tenían del trabajador, que existían en aquellos tiempos de antes de 1917
hasta que se llega a plasmar en la Constitución, se ha estado luchando por poner ese plano de igualdad. Pero era tanto el abuso, era tal el abuso que se tenía del trabajador, que hubo la necesidad de poner la Ley Federal del Trabajo, de crear esta Ley Federal del Trabajo en ese plano de desigualdad. El trabajador lo pone por arriba y el patrón está por debajo. Y ahorita lo vamos a ver en estas relaciones individuales de trabajo. Y les va a quedar más claro el contenido. Si nos trasladamos al artículo 20, Perdón, profesor, antes de que continúe, yo tengo una duda en cuestión al tema, en cuestión a los artículos que estaba haciendo. ¿Me la puede contestar o me espero? Por favor, antes de que avance. Muchas gracias, profesor. Mire, término personal, usted estaba hablando acerca del artículo, estamos viendo el artículo 523, estaba comentando acerca del inciso 10, de los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Igual para usted es muy fácil conocer la ley, es experto en todo esto, pero a mí me queda la duda, de repente menciona otro artículo y cómo nos podemos ir a esos artículos, o sea, aquí no nos menciona otro y vaya, ahí es donde a mí me ha estado generando mucha confusión, porque me dice a los tribunales del Poder Judicial de la Federación y en el siguiente inciso, que es el 11, los tribunales de las entidades federativas, y ahí dice, nos podemos ir, y menciona otro artículo, pero ahí es donde a mí en término personal me está generando mucha confusión de cómo nos vamos, cómo los vemos, o no sé si usted me lo pueda ver, o si hay algún otro compañero que nos pueda explicar esto, porque sí, en término personal a mí no me queda claro. Si me puede apoyar, profesor, muchas gracias. Sí, licenciado. Fíjese, licenciado, que esto usted lo va a ir adquiriendo, esta capacidad la va a ir adquiriendo con dos puntos muy importantes. Primero es la lectura de su ley, de la ley que usted maneje. Y en segundo lugar, la experiencia que usted va a ir adquiriendo al conocer la ley. Si una vez que la lee, si usted una vez que lee su ley y la empieza a manejar de manera continua, usted va adquiriendo ese conocimiento, lo va trasladando de la ley a su chip, de la ley a su cerebro. Y entonces usted al recordar el contenido de su ley, entonces usted va a entender y de manera natural usted va a entender, dice, ok, es este artículo, pero se complementa con esto. Yo les hablaba en las pláticas de reforzamiento, no sé si usted ha tenido la oportunidad de entrar a las pláticas de reforzamiento, licenciado Mario. Les platicaba en las pláticas de reforzamiento que muchas veces vamos a encontrar en el contenido de la ley vaguedades, reenvíos, redundancias. Vamos a encontrar ese tipo de cosas, pero la ley, si se da cuenta, no la dice. Nosotros los abogados, tenemos que advertirlo, tenemos que encontrarlas, y una vez que las detectemos, que las encontremos, las analizamos y las invocamos, las hacemos valer. Pero no crea, no hay, licenciado, no hay una regla, no hay un manual que nos diga, oye, tienes que observarlo aquí, oye, tienes que observarlo allá. No, es leer nuestra ley, a la ley que nos vayamos a dedicar, ya sea laboral, ya sea civil, penal, administrativa, a lo que usted se vaya a dedicar. En este caso estamos viendo materia laboral, pero suponiendo que pase lo mismo en otra materia, eso usted lo va a ir adquiriendo al conocer la ley de la materia que usted maneje, más la experiencia que usted va a adquirir durante el transcurso del tiempo, y usted va a percatarse qué artículos son los que se van relacionando, para que usted los pueda invocar. Pero ya eso lo hace de manera natural, usted lo va adquiriendo de manera natural. Nosotros, como les decía el licenciado Mario, nosotros somos una guía nada más para ustedes, somos una guía que les vamos dando los pasos a seguir, y ustedes obviamente son los que tienen que poner el feeling, esa capacidad para la materia que ustedes se van a dedicar. Mire, licenciado, de repente nosotros estamos pensando en que queremos ser abogados civilistas, o queremos ser laboralistas, o amparistas, o penalistas. Esa es nuestra intención. Nosotros llegamos a estudiar quizá por eso,
Pero resulta que la vida, si me gusta penal, a lo mejor la vida me pone en donde se ven asuntos civiles. O si me gusta materia civil, la vida me pone en donde se dan asuntos laborales. Y si me gustan laborales, quizá la vida me lleve a donde se lleven asuntos penales. Y así sucesivamente. Entonces, lo que yo les digo a mis estudiantes es que preocúpense por saber todas las reglas de la ley, cómo se estudia, cómo se analiza. Y ya cuando la vida nos ponga en ese lugar en donde vamos a estar, entonces ahí es exactamente ahí a donde nos tenemos que especializar, donde tenemos que hacer nuestra maestría, donde tenemos que hacer nuestro doctorado, para dar lo mejor que de nosotros en esa materia. Pero, licenciado, es normal lo que usted me está preguntando, es la confusión que todo estudiante tiene, pero poco a poco se va adquiriendo. No sé si haya quedado clara mi respuesta, licenciado, si no buscamos otra forma. Pues más o menos, profesor. Yo creo que es un poco de paciencia, porque pues lo hemos comentado varios compañeros y creo que ahí es donde nos genera una confusión. Vamos a tener paciencia y sobre todo el interés en seguir leyendo, como usted dice, las leyes. Muchas gracias, profesor. Gracias. Entonces, continuando con nuestra plática, vamos a ver cuál es una relación de trabajo. La relación de trabajo se va a dividir en dos. Si observamos el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, me gustaría que nos trasladáramos al artículo 20. Vamos a encontrar dos párrafos. Son muy importantes para la relación de trabajo. Ojo, son muy importantes para la relación de trabajo. Vamos a encontrar en el primer párrafo, si nos trasladamos al artículo 20... ¿Quiere que se lo lea, profesor? No, ahorita, licenciado. Dice, se entiende por relación de trabajo, y esa es la parte que yo quiero poner énfasis. Se entiende por relación de trabajo. Ahora, sin continuar la lectura de ese primer párrafo, me voy a trasladar al segundo párrafo. Y dice, contrato individual de trabajo, y ahí me detengo. Entonces vamos a encontrar dos instituciones jurídicas bien diferentes, que parecían lo mismo, pero son diferentes. Entonces, en el primer párrafo vamos a encontrar lo que se va a entender por una relación de trabajo. Y en el segundo párrafo vamos a encontrar lo que es un contrato individual de trabajo. Hay dos regulaciones totalmente diferentes. Vamos a poner mucha atención. Ahora, en el artículo 20, el primer párrafo nos va a explicar de lo que se debe de entender por una relación de trabajo. Y dice, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen. La prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Ahora vamos a analizarlo con calma. La relación de trabajo dice que nace por cualquiera que sea el acto que le dé origen. Cualquiera. Deja abierto esta parte de cualquiera que sea el acto que le dé origen. Lo está muy abierto, lo pone en un plano abierto, no pone un límite, sino lo deja abierto, es expansivo. Es expansivo porque dice cualquiera que sea el acto que le dé origen. Pongan atención en las palabras, pongan atención en los vocablos. Desde que nos conocimos, hemos estado hablando precisamente de los vocablos, la importancia de conocer los vocablos. Entonces, dice cualquiera que sea el acto que le dé origen, y después viene otra regla. Fíjense la regla de la fracción primera. Entonces, estamos hablando de la relación de trabajo. Entonces, se entiende por relación de trabajo y vienen los requisitos, las reglas. Vamos a cercenar el artículo y vamos a desglosarlo. Primero lo cercenamos y después desglosamos. Son dos cosas diferentes. Entonces, en el desglose de este primer párrafo, la relación de trabajo se va a construir primero por cualquiera que sea el acto que se le dé origen. El segundo requisito es la prestación de un trabajo personal subordinado. Es decir, siempre tiene que estar dependiendo del patrón. Siempre tiene que estar dependiendo del patrón. Pero además, también nos pone un requisito que sea mediante el pago de un salario. Si no se dan esos requisitos que establece esta fracción, no estamos hablando de una relación de trabajo. Se tienen que dar esos requisitos, necesariamente se tienen que dar esos requisitos.
un acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado y el pago de un salario. Si se dan esos tres requisitos, entonces, adelante, alguien levantó la mano. Ya la bajó. No, profesor. Dígame, licenciado Daniel. Hay una pregunta. Aquí en estos, dice cualquiera que sea el acto que dé origen. ¿Cuáles pueden ser estos actos que den origen? Obviamente, me imagino que uno es el contrato, ¿no? El contrato apenas lo vamos a ver porque se viene en la fracción segunda. Pero si uno de esos pues, es el contrato, obviamente. No sé si ustedes han llegado a ver la película de El Hombre Araña, cuando conoce al dueño del periódico, que le lleva fotografías del Hombre Araña, que Peter Parker le lleva unas fotografías al señor, al dueño del periódico, y se las compra. Y de repente continúa esa relación de trabajo sin que haya trabajo, sin que haya un contrato de por medio. Y entonces el cuate se va, fotografía, y llega y le vende las fotografías, se las da a las fotografías y le pagan un salario. Entonces está subordinado porque tiene que hacer las cosas que le dice el patrón. Les dice el patrón, oye, tienes que traerme tal fotografías de tal tipo. Llega, le da las fotografías, el otro le paga un salario. ¿Sí me explico? Se dan esos requisitos. Si los analizamos poco a poco, dice cualquiera que sea el acto, ya se dio el acto, ¿cuál era? Pues que saquen fotografías, ¿no? Oye, venme a sacar fotografías. Ok, después dice, vamos a analizar ese hecho, ¿eh? Cualquiera que sea el acto, ya vimos el acto. Después dice, la prestación de un trabajo personal subordinado. Está subordinado porque no puede sacar fotografías de las que quiera el trabajador, sino las que le diga el patrón. Nada más las fotografías que le diga el patrón. No puedes tomar de cualquier cosa más que lo que yo te diga. Entonces ahí hay una subordinación. Y después dice mediante el pago de un salario. Y si hay un salario ahí, entonces hay una relación de trabajo. No sé si quede claro, licenciado Daniel, y discúlpeme el ejemplo. Sí, quedó claro. Es un contrato que obviamente no está puesto en letra, ¿no? Sí. Por eso dice la ley, se entiende. Cualquiera que sea el acto, ¿no? Cualquiera que sea el acto. Gracias, licenciado. Voy a continuar. Entonces, vamos a ver, porque nosotros, miren, podemos ser abogados técnicos o podemos ser abogados científicos. Y ustedes están estudiando, si se fijan en la denominación de la escuela, es de ciencias jurídicas. Entonces, yo quiero irme a un plano más allá del tecnicismo y me quiero ir a la cientificidad. Entonces, lo que yo pretendo es que ustedes sean científicos, que vayamos más allá de la técnica jurídica. Entonces, fíjense cómo se construye este primer párrafo. Entonces, se entiende por relación de trabajo. Vamos a entender la relación de trabajo, cualquiera que sea el acto. Ese es uno de los requisitos que nos está diciendo este párrafo. Y después que haya una prestación de trabajo personal subordinado. Y después que haya el pago de un salario. Si se dan esos tres requisitos, hay una relación de trabajo. Pero si falta uno de ellos, si falta uno de esos elementos, no podemos hablar de relación de trabajo. Entonces nosotros, como abogados, si queremos acreditar en juicio que había una relación de trabajo, nos tenemos que preocupar nosotros por conseguir pruebas que acrediten esa relación de trabajo. El acto que le haya dado origen, la prestación de trabajo personal subordinado y el pago del salario. No sé si haya quedado claro o alguien tenga una duda, nada más del primer párrafo del artículo 20. ¿Alguien tiene alguna duda para poder pasarnos al artículo segundo? Bueno, ahora, el contrato... No, profesor. Adelante, licenciada. Sí, pero no sé si se le entiende esto de que, por ejemplo, supongamos que hay una persona que barre, digamos, mi calle. Ahí él ya me está prestando un servicio y yo le pago. O sea, eso ya se cuenta como un salario y que me está prestando servicios. A ver, licenciada, otra vez, porque sobre todo el principio. Ajá. O sea, de que hay una persona que barre, digamos, mi calle.
no hay un contrato, pero está prestando servicios y yo le estoy pagando por ello. No sé si entraría en eso. ¿Recibe órdenes de usted? Pues ¿Está sí. subordinado a usted, esa persona? Sí, porque pasa, o sea, digamos de que yo se lo solicito, Ajá. aunque no haya un contrato. No sé si entraría en esto. ¿Que él está prestando un servicio? Sí, porque dice cualquiera que sea el acto que le dé origen. Y si hay subordinación y hay pago de un salario, Ajá, le estoy pagando por ello. entonces había una relación laboral. Si es que usted le paga un salario y sin salario, fíjese, si le paga un salario y hay una subordinación, tiene que haber subordinación y tiene que haber pago de un salario. No es lo mismo salario, no confundamos salario con propinas o con dádivas. No hay que confundir el salario con dádivas. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Porque el artículo 82 nos va a remitir a ese tipo de situaciones. Y qué bueno que me hace la pregunta, licenciada, porque nosotros tenemos que razonar lo que dice la ley para poder trasladarlo al campo donde usted me está diciendo. Ese ejemplo que me está poniendo es muy bueno porque vamos a ver, porque se va a complementar, va a tener completud con el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, fíjense, por eso yo les decía, cuando estábamos hablando del primer párrafo, que pusiéramos mucha atención, porque vamos a ver qué se entiende también por subordinación, el tiempo que va a estar el trabajador al servicio del patrón. Y entonces, esta parte hay que ser muy cuidadosos en esto por la subordinación. Entonces, yo les comentaba que si nosotros nos ponemos a reflexionar, a meditar de un artículo, nada más de un artículo, no necesitamos pasarnos a más, o con un párrafo, como es el caso el que estamos analizando ahorita, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de un párrafo? Entonces, y empiezan a salir preguntas, ¿cómo empiezan a salir preguntas? ¿Cómo empiezan a fluir las preguntas? Y eso es muy bueno, quiere decir que vamos por un buen camino, porque comenzamos a razonar. Y si empezamos a razonar y nos vienen las preguntas, lo primero que tenemos que hacer es anotar en un cuadernito o en una nota las dudas que nosotros tengamos, para que después nos traslademos a la investigación y después lleguemos a una conclusión. Eso lo hacemos en cada uno de los artículos y entonces eso nos empieza a llevar a la cientificidad y eso es muy bueno. Por eso yo les decía que nosotros cuando iniciamos esta carrera lo que necesitamos es regresar a cuando teníamos 3 años y empezar a preguntar ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y eso tenemos que continuar con ese ¿y por qué? Para encontrar las respuestas y el único que va a tener las respuestas es la ley, nadie más. La ley es el que va a tener la respuesta. Escuché una voz que alguien quería participar. Sí, perdón, profesor. Nada más tomando el ejemplo que decía la compañera y en relación al estudio que está realizando de este artículo. Para lo que dice que cualquiera que sea el acto sí puede ser desde un contrato hasta en una charla, en una plática, decir, oye, por que tú realices este servicio para mí, ese es otra parte de otro acto. En el otro punto donde dice que la presentación del trabajo sea subordinado, ahí es donde la otra persona debe de aceptar lo que yo le esté pidiendo, ya sea verbal o en escrito. Y que como tercer punto, lo que yo le dije que él hiciera y él realice esa práctica o ese acto, yo le pague un salario. Por eso refería usted que se tienen que juntar tres cosas. Una, que exista un acto, ya sea un contrato o un acto de palabra. 2, que exista una persona subordinada que acepte realizar la tarea. Y 3, que se devengue un sueldo y, como usted bien lo refería, que sea un salario, no un tema de propina, porque si la otra persona ya te dice, oye, te barro la calle por 20 pesos, literal ya no es un salario, es una aportación que la otra persona está pidiendo, pero ya no genera una relación de trabajo. No sé si sea correcto así, profesor. Sí, es correcta su apreciación, señor licenciado. Gracias, profesor.
Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda en relación a esto? Porque veo una mano levantada, pero no sé de quién es. Profesor. Sí, yo también, Adelante, profesor. licenciada. Bien, cuando usted menciona de un salario o de un pago, debe haber algo que lo justifique, algún recibo de nómina, algún depósito, pero si se da en efectivo y no se firma nada. Eso es lo que yo les comentaba a usted, licenciada, les comentaba a todos, que nosotros los abogados debemos de encargarnos por conseguir las pruebas, o no encargarnos de conseguirlas, el cliente nos las tiene que dar en muchas de las ocasiones. ¿Cómo podemos acreditar esa existencia del pago del salario? Y se puede presentar, una de ellas, una de las reglas, es con los testigos, acompañado de testigos, o con una prueba que se denomina confesional, pero ya lo veremos más adelante. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del derecho subjetivo y el derecho adjetivo? Ese entonces tendría cavidad en el derecho adjetivo, pero lo vamos a ver con más detenimiento. Ahorita no se preocupe por cómo acreditarlo, sino entenderlo para que después podamos trasladarnos al plazo de la acreditación del derecho adjetivo. Pero se puede dar por varias formas, por medio de la testimonial o por medio de la confesional, es decir, que usted confiese, que usted diga, sí es cierto, yo le pagaba el salario, ya no se requiere de prueba, ya hay una aceptación expresa de que usted afirma que le pagaba un salario. Entonces, desde que usted afirma que le pagaba un salario, pues entonces en automático se da. Pero no se confundan, apenas estamos viendo los requisitos. La ley habla de muchos requisitos, entonces nosotros tenemos que detectarlos y traerlos para relacionarlos, detectarlos, traerlos y los vamos relacionando. Aunque, como les decía, ahorita vamos a ver lo que yo les platicaba al principio, de ese desnivel que hay entre el trabajador y el patrón, al menos en materia laboral. En todas las materias los vamos a ver en un plano de igualdad, en todas, en materia civil, en materia penal, en materia administrativa, hay siempre ese plano de igualdad. Pero en materia laboral, que es atípica, la materia laboral, vamos a encontrar al trabajador de este lado y al patrón aquí, desde la entrada del artículo, del primer artículo, o desde el artículo 123 constitucional, nos habla de este plano de desigualdad. Por eso era la insistencia en tantos trabajos que hicimos en relación del artículo 1 al artículo 19. Pero en la retroalimentación vamos a continuar viendo ese plano de desigualdad para que lo vayamos entendiendo poco a poquito. Ahora, yo entiendo que como somos abogados que apenas nos estamos formando, pues obviamente tenemos muchas dudas, empezamos a razonar de manera diferente, porque ya estamos razonando desde un plano de cientificidad. Pero si nosotros no leemos y no investigamos, ya no vamos a poder alcanzar ese plano de cientificidad. Por eso la importancia de investigar, de leer e investigar, leer e investigar. No sé si quedó contestada su respuesta, licenciada Rebeca. Claro que sí, profesor. Muchas gracias. ¿Alguien tiene la mano levantada y si quiere participar es el momento? Y si no, podrían bajar sus manitas. Revisen. Adelante, licenciado Mario. Gracias, profesor. Estamos hablando de que se adquiere la responsabilidad patronal cuando se devenga un salario. En el caso de un contrato de prestación de servicios en el cual contrato yo a una persona, obviamente le estoy pagando, ¿ese se considera como salario? Sí, licenciado, pero se está adelantando un poquito al tema. Se está adelantando un poquitito, si nos da autorización, si nos da permiso de continuar, para que adquiera la completud y ya puede usted tener más elementos para la pregunta, si me da permiso, licenciado Mario. ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos desde el plano técnico y científico, primero de cómo se construye esa relación de trabajo. Se tiene que dar todos los elementos, todos y cada uno de los elementos para poder determinar
si hay una relación de trabajo o no. Todos los elementos. Y en segundo lugar, donde viene el plano de la cientificidad, es saber primero qué vamos a entender por cualquier acto, ¿no? Nosotros podemos hacer un ensayo de ver cuáles son los posibles actos y por qué se dan esos actos para la relación de trabajo. También podríamos hacer un ensayo donde qué se debe de entender por la prestación de un trabajo personal subordinado. ¿Qué se debe de entender por todo eso? Si empezamos a hacer ese silogismo lógico-jurídico, entonces nos va a llevar a ese plano de cientificidad para ver si cuadra o no cuadra esa prestación de servicio personal subordinado. Pongan atención en los vocablos. Ese trabajo personal subordinado y lo que se debe entender por salario. Obviamente, como no hemos leído los demás artículos, pues empezamos a generar con muchas dudas. Pero no se desesperen, poco a poquito. Eso es normal. Y qué bueno que salen esas preguntas. La verdad es que yo lo celebro que salgan esas preguntas porque quiere decir que estamos por el buen camino, que estamos razonando. Y si están razonando, si están haciendo preguntas, vamos por un buen camino. En una materia donde no haya preguntas, algo está pasando. Cuidado, es un foco rojo si no hay preguntas. Y aquí qué bueno, la verdad es que lo celebro que haya ese tipo de preguntas. Quedó contestada su pregunta, el licenciado, si me da permiso. Gracias, licenciado. Entonces voy a continuar. Si ya no hay preguntas en relación al párrafo primero, me gustaría pasar al segundo párrafo que dice contrato individual. Entonces, contrato individual, aquí ya nos habla de otra regla, otra sistematización. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación. Y viene otra vez la palabra cualquiera, pero aquí nos habla de forma o denominación. Y aquí pongan mucho cuidado en las palabras, por favor. Mucho cuidado en las palabras, forma o denominación. Es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Y se vuelve a repetir esta forma de construcción. Se construye de manera diferente. Porque aquí entonces ya hay una forma o denominación. Y es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra, pero ya queda por escrito esa obligación y también queda por escrito ese pago de salario. Ya queda plasmado por escrito ese pago de salario. Y entonces, continuamos con, entonces empezamos a ver esa forma de construcción y entonces lo que se nos tiene que venir a la mente es lo mismo que en el párrafo anterior. El alcance de cada una de las palabras. ¿Cuál es el alcance de cada una de las palabras? Porque, ¿qué se entiende por esa forma? ¿Qué se entiende por esa denominación? Y no sé si advirtieron ustedes que en el cuestionario que yo les envié de reforzamiento viene precisamente un silogismo que ustedes tienen que hacer. Es un silogismo lógico-jurídico de trabajador de confianza y tiene mucha relación con esta forma o denominación, porque muchas veces nosotros laboramos y el patrón nos dice, o nosotros como patrones les decimos, para aprovechándose del error del trabajador, le decimos, tú vas a ser personal de confianza, porque o vas a hacer funciones de base, pero vas a hacer, pero yo te voy a contratar como personal de confianza, pero tú vas a hacer funciones de base. Entonces, que el hecho de ser de confianza y de base, el de confianza no tiene estabilidad en el empleo y el de base sí. Entonces nosotros como patrones, para que no darle estabilidad en el empleo a los trabajadores de base, los contratamos como personal de confianza y le damos esa denominación. Yo te contrato como trabajador de confianza. Ok. Yo soy entonces trabajador de confianza, soy representante del patrón, aunque no lo seas. Porque tus funciones, fíjense la palabra, porque tus funciones no son de trabajador de confianza, sino son trabajador de base. Pero yo te contrato como trabajador de confianza, esa es la denominación que yo le doy, es más, le pongo ahí en el rubro que esta persona va a trabajar como personal de confianza y lo pongo con grandes, con mayúsculas y con negrillas y le pongo énfasis.
¿no? Trabajador de confianza. Sin embargo, va a desempeñar funciones de base. Y entonces, la ley dice, ahora si me regreso a mi texto, después de esa explicación, si me regreso a mi texto, dice, contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, en virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Y esto que le estoy diciendo de personal de confianza es un ejemplo de cualquiera que sea su forma o denominación. Cualquiera que sea su forma o denominación. Pero esta palabra que les estoy diciendo la vamos a entender más adelante. Ahorita vamos a ver unos artículos más adelante que espero, en verdad de corazón espero, que les surjan muchas preguntas, que les empiecen a surgir ideas para que aquí las investiguemos y nos demos nosotros mismos contestación a ella. Entonces, después viene otro párrafo que dice, la prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Es decir, no importa cualquiera que sea el acto que le dé origen o cualquiera que sea la denominación, la forma o denominación, dice el tercer párrafo del artículo 20 que la prestación del trabajo, la prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. No importa si tú estás elaborando en términos del artículo 20, párrafo primero o párrafo segundo, se entiende que la prestación de trabajo producen los mismos efectos. No importa si te contrataron por el párrafo primero o te contrataron por el párrafo segundo, producen los mismos efectos para la Ley Federal del Trabajo. Hasta este momento, ¿tienen una duda? Llevamos casi una hora platicando del artículo 20, cómo no es tan fácil discernir la ley, porque fíjense cómo llevamos casi una hora viendo nada más un artículo. Pregunto, ¿tienen duda del artículo 20? Profesor, yo, Hernández Mayorga, es decir, un contrato puede ser verbal en relación, por ejemplo, a la servidumbre. Viene la señora del aseo, me hace el quehacer, yo le pago, ese es un contrato verbal. Y también puede ser un contrato firmado, es en cuestión de las dos relaciones que está hablando este artículo. Sí, licenciada, así es, tiene usted toda la razón. Siempre y cuando, licenciada, reúnan los requisitos que dice el artículo. Si falta uno de los requisitos, no hay relación de trabajo. Pero si se dan todos los elementos, sí hay relación de trabajo. ¿Vale? Ok, gracias, profesor. Profe, tengo una duda. Adelante, licenciada María. Profe, ¿qué pasa cuando en un trabajo a ti te contratan para una cosa, pero en ese mismo trabajo te ponen a hacer cosas que a ti no te corresponden? Es exactamente lo que quiero que ustedes adviertan. Primero que lo adviertan que existe, que sucede en el plano, en la vida real, para que después lo definamos nosotros, lo descubramos. Licenciada, si usted me autoriza, lo mismo que el licenciado Mario, si me dejan continuar un poquito, y si después de que terminemos de analizarlo no le doy respuesta dentro de la explicación, me podría llamar la atención para volvernos a regresar a su pregunta, porque quizá la encontremos más adelante en la explicación de esta relación individual de trabajo. Si me autoriza, licenciada. Si no, le respondo con mucho gusto, no hay inconveniente. No, profe, sí, muchas gracias. Gracias, licenciada. Entonces, este artículo 20, perdón, antes, ¿alguien más tiene duda? Porque voy a pasar a otro artículo que se relaciona con el artículo 20. Bueno, entonces voy a continuar. El artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de ese plano de desigualdad que yo les comento, el trabajador está aquí y el patrón acá. No hay un nivel, no hay el mismo nivel, hay ese plano de desigualdad a favor del trabajador. ¿Sale? Y el artículo 21 nos los deja muy claro. Se presume la existencia del contrato y la prestación del trabajo
entre el que presta el trabajo y el que lo recibe. Se presume, hay una presunción, se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta el trabajo personal y el que lo recibe. Es decir, muchas veces el patrón no hace el contrato de trabajo creyendo que al no hacer el contrato de trabajo, entonces va a dejar en estado de indefensión al trabajador, porque si no me va a poder demandar, no tiene cómo acreditar que hubo esa relación de trabajo, no tiene con qué acreditar. Entonces no le des contrato, contrátalos a todos, pero no les des contrato de trabajo. Ya lo previó la ley, porque acuérdense que nosotros tenemos desde la Constitución de 1917 que ya este tipo de anomalías ya se había detectado. Entonces se plasma en la Constitución, pero no es hasta que se crea la Ley Federal del Trabajo cuando ya se logra plasmar en una ley que ya regula los derechos y el procedimiento. Entonces ya lo detectamos, que se da este tipo de cosas atípicas, porque realmente es atípico, y entonces empieza con que aunque no tengas trabajo, aunque no tengas ese contrato o esa denominación, se va a presumir la existencia del trabajo, de la relación de trabajo entre el que presta el trabajo y el que lo recibe. Se va a presumir, hay una presunción de certeza. Es decir, de otra forma, lo explico de otras palabras, con que el trabajador diga, ¿se acuerdan que el otro día estuvimos viendo un artículo que dice, el 712, si pueden volver si regresan al artículo 712, licenciada Angélica Sánchez Guarneros, ¿podría leerme el artículo 712? Sí, profe, permítame. Ya voy. Dice el capítulo 5 de la actuación de los tribunales, artículo 712. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social en donde labora o laboró, deberá precisar por lo menos en su escrito de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. Muchas gracias, licenciada. Se fijan en la lectura de este artículo y si nos trasladamos al artículo 21, a la redacción del artículo 21, no necesitamos, el trabajador no necesita un contrato de trabajo, no necesita acreditar el trabajo, se presume la existencia del trabajo, y aunque el trabajador no sepa cómo se denomina la empresa ni cómo se llama, lo único que le tiene que importar al trabajador es dónde laboraba, dónde prestó su trabajo. Es que yo presté mi trabajo ahí, bueno, pues se presume, ya de entrada, se presume la existencia del trabajo, y la autoridad da por hecho que el señor trabajaba ahí o que la señora trabajaba ahí, que el trabajador laboraba en ese lugar a donde dice el trabajador que laboraba. Pregunto, para que lo vayamos digiriendo poco a poco, porque es mucha información y empieza a trabajar el cerebro, y quizá necesitamos un poquito más de tiempo para digerirlo. Pero pregunto, ¿tienen alguna duda hasta este momento en relación a este artículo 21 de se presume la existencia del trabajo y de la relación del trabajo entre el que presta el trabajo personal subordinado y el que lo recibe? Es decir, este artículo es desigual entre el trabajador y el patrón, porque pone en un plano de supremacía al trabajador y pone por debajo al patrón. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo importante del artículo 21, la importancia de este artículo 21? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, de aquí nos trasladamos al artículo 24. Vamos al artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice, nos continúa con la misma regla. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito
cuando no exista contrato colectivo de trabajo. Y ahí mandata el artículo que las condiciones, una cosa es trabajo, estas son condiciones, las condiciones de trabajo deben constar por escrito cuando no haya contrato colectivo. ¿Por qué dice cuando no haya contrato colectivo? Porque cuando hay un contrato colectivo, las condiciones de trabajo vienen normalmente en ese documento que se llama Condiciones Generales de Trabajo, que están sindicalizados y a todos les dan copias de sus condiciones generales de trabajo. Pero en este caso estamos hablando de relaciones individuales de trabajo. Entonces, las relaciones deben de constar por escrito de acuerdo al artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo. Pero además el artículo 25 nos dice el escrito en que consten las condiciones de trabajo deberán contener, y entonces ya vienen esos requisitos que debe de contener el contrato de trabajo. Acuérdense que si nos regresamos al artículo 20, la fracción primera, el párrafo primero nos habla de que cualquiera que sea el acto que le dé origen, pero el párrafo segundo ya nos da el requisito de que cualquiera que sea la denominación o acto. Y entonces ese lo vamos a relacionar con el artículo 25, que nos dice que el escrito que contenga las condiciones de trabajo deberá contener, y nos viene una serie de requisitos. El nombre, nacionalidad, edad, sexo, bla, bla, bla. En la relación de trabajo es para... Y aquí pongan atención, licenciado Mario, porque usted me preguntaba algo de eso. El artículo 25, la fracción 2, dice, si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, ojo, obra o tiempo determinado, por temporada, capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso, si están sujetas a un periodo de prueba. Aquí habla esta fracción segunda de un trato diferenciado, porque aquí nos dice, oye, patrón, si tú vas a contratar a una persona, tienes que definir desde el inicio de la relación laboral si es por obra, por tiempo determinado, por temporada, por capacitación inicial, por tiempo indeterminado, o en su caso por un periodo a prueba. Y entonces aquí esta fracción segunda del artículo 25 nos dice de cuántas formas son las que se puede contratar a un trabajador. Todas las formas, aquí abarca todas las formas en que se puede contratar a un trabajador. Y entonces, si uno no pone, si el patrón de manera dolosa pone que es por trabajador de temporada, es decir, acuérdense que muchos contratan por temporada, nada más para la temporada navideña, nada más para la temporada del 14 de febrero, ¿no? Del Día del Amor y la Amistad, o nada más para el 10 de mayo, para la temporada de mayo, que viene el Día del Maestro, Día de las Madres y así. Entonces los contratan por temporada, pero muchas veces, si no especificas, si a ti, patrón, si no especificas que es por temporada, por obra o por capacitación inicial, si no acreditas, patrón, ese tipo de relación de supuestos, si no lo acreditas o si no lo plasmas, la ley te sanciona diciendo que entonces se entiende que es un trabajador por tiempo indefinido. Por tiempo indefinido. Es muy importante que ustedes como abogados, cuando elaboren los contratos de trabajo de la empresa donde ustedes estén representando, cuando elaboren sus contratos de trabajo, tienen que especificar el tipo de la relación de trabajo que va a tener esa persona, pero la tienen que especificar y tienen que justificarla. Especificar y justificar son dos cosas diferentes. Una, yo te especifico que vas a ser trabajador de temporada y después justifico por qué vas a ser trabajador de temporada. Trabajador de obra, que nada más por esta obra vas a ser mi trabajador durante esta obra, pero tengo que justificar que por qué es nada más por esa obra. Porque si no lo justificamos, se va a entender que es un trabajador por tiempo indefinido, y esto tiene muchas consecuencias jurídicas. Por eso nosotros debemos de poner mucha atención en la redacción, en las palabras.
continuamos con los requisitos del artículo 25, y entonces nos dice el servicio o servicios que deberán prestarse los que se determinarán con la mayor precisión posible. Y es aquí en donde ustedes abogados, es su responsabilidad de ustedes asesorar a sus clientes en relación a estos puntos, porque si no, nosotros les vamos a crear una consecuencia a quien nos contrata. Tenemos que especificar de manera muy detallada ese tipo de situación, porque dice la ley de la mayor forma posible. De la mayor forma posible. Después viene el lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo, la duración de la jornada de trabajo, la forma y el monto del salario, el día y el lugar del pago. Y así sucesivamente nos vamos a leyendo este artículo. Pero este artículo 25 lo tenemos que sujetar con el texto del artículo 26. Acuérdense que estamos hablando de ese plano de desigualdad. Dice el artículo 26. La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y los servicios prestados, pues se imputa al patrón, fíjense aquí, pues se imputa al patrón la falta de esa formalidad. Si ustedes estaban preguntando que en dónde se encuentra ese trato diferenciado que yo les he venido diciendo, pues lo encontramos en el artículo 26, porque ahí sanciona al patrón, que es como su obligación por ese plano de desigualdad económica, porque si lo vemos por fuera de la ley, siempre vamos a encontrar al patrón acá y al trabajador acá, así en ese plano de desigualdad. De manera económica, el patrón es el fuerte, y entonces estamos luchando con el poder económico. Si vemos otra vez, si nos regresamos a los primeros artículos, al artículo 2, habla de que la justicia social debe de buscar el equilibrio. Entonces, lo que hace la ley, en ese plano de desigualdad económica, la ley trata de buscar el equilibrio, la balanza. Lean con detenimiento el artículo 2. Yo les envié un desglose del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que lo vamos a platicar con posterioridad, pero vayan poco a poquito. Adelante, licenciado Eduardo. Profesor, pero luego también el patrón hace una forma inusual de que les hace el contrato, y me ha tocado ver en empresas que... No le escucho muy bien porque hay mucho ruido. Si podría, por favor. ¿Me escucha mejor? Sí. Le decía que también existen patrones que actúan de forma dolosa, porque en el momento de que hacen el contrato, a veces ya ponen lo que es que firme la renuncia, una hoja en blanco. Discúlpame, licenciado, otra vez, por favor. Le comentaba que también existen patrones que hacen de forma dolosa, porque hay ocasiones que les hacen firmar en su contrato un anexo donde es una hoja en blanco, y muchos ocupan eso para hacer la renuncia. Sí, fíjese que eso es muy normal, o está ya en proceso de desaparecer, está cambiando, porque las juntas locales de conciliación y arbitraje ya observaron esa práctica común, esa práctica que emplean los patrones. Me firmas tu contrato de trabajo, pero también me firmas tu renuncia. Entonces es una práctica que normalmente se hace, pero nosotros, como abogados, tenemos que decirle cuando estemos asesorando a los trabajadores, porque también asesoramos a los trabajadores, que cómo era la hoja que firmaste. Si de veras estaba en blanco, ¿en qué parte de la hoja firmaste? ¿En medio, arriba, abajo, al lado? ¿Cómo firmaste? Porque tú cuando elabores tu demanda, puedes anunciar que tú firmaste esa hoja cuando iniciaste a laborar, y puedes narrar dónde vas a encontrar las firmas, dónde pusiste las firmas, en la parte de abajo, en la parte superior, en la parte de aquí, en la parte de allá. Tú con esa información que te dé tu cliente, tú vas a poder empezar a destruir la nulidad de esa renuncia.
la nulidad de esa renuncia porque sí se da esa práctica. Las juntas ya lo detectaron, las juntas ya les queda claro que hay una práctica insana. Adelante. Pero también se puede utilizar el peritaje, ¿no? Para determinar que esa... Sí, o sea, sí, hay muchos medios de prueba para poder acreditarlo, que afortunadamente o desafortunadamente, depende de dónde estemos, porque acuérdense que nosotros somos abogados, y nuestra cédula no va a decir nada más para el patrón o nada más para el trabajador. Podemos estar en ambos planos. Entonces, afortunadamente la ciencia ha estado avanzando, que las periciales ya nos podrán decir incluso la data, es decir, la fecha de cuando probablemente se firmó ese documento, si la tinta es ya antigua, o si la hoja en donde se encuentra la firma tiene cierta antigüedad. Acuérdense que un documento, con el paso de los años, se va volviendo amarillenta, se va volviendo vieja esa hoja. No sé si ustedes han observado que de repente guardan una hoja y a los años la sacan y ya está amarillenta esa hoja. Entonces hay muchas formas, pero eso es ya en la pericial y eso ya es en el juicio, en el derecho adjetivo. Nosotros ahorita estamos viendo el derecho sustantivo, pero qué bueno que salen esas palabras, porque eso es muy buen signo. Les decía, quiere decir que está funcionando nuestro razonamiento. Si no salen preguntas, ojo, cuidado, pero qué bueno y celebro que salgan este tipo de preguntas. Profesor. ¿Se ha contestado su duda, señor licenciado Eduardo? Sí, profesor. Gracias. Entonces, adelante. Pregunta, ¿por qué en muchos empleos no dan copia del contrato? ¿Se firma? Pues es una práctica insana. Creyendo que las dependencias o los patrones que con eso llevan una ventaja procesal. Pero y quizá quien nos haya asesorado en relación a eso, es muy riesgoso no darle al trabajador ese contrato, y le voy a explicar por qué. Y ojo, pongan todos atención, todos dejen de hacer lo que están haciendo y pongan atención en lo que le voy a explicar a la licenciada Rebeca. Si el trabajador, es muy común que el patrón no le dé la copia del contrato a los trabajadores, porque piensa el patrón que así lleva una ventaja en contra del trabajador, pero va en su perjuicio. Les he estado diciendo que el trabajador está dentro de la ley federal, el trabajador está en un plano de superioridad que el patrón, porque estamos buscando el equilibrio, porque el patrón está acá, económicamente hablando, y el trabajador está aquí. Entonces lo que la ley busca es ese equilibrio. ¿Y cómo busca el equilibrio? Dándole prioridad al trabajador, poniéndolo aquí en este plano, y al patrón de este lado. Entonces cuando el empleador no le da el contrato a su empleado, si el trabajador ganaba 10 pesos o gana 10 pesos, si no le da el contrato, el trabajador puede decir: yo ganaba 50 pesos, me los pagaba el patrón, me pagaba 10 en la forma acostumbrada y 40 me los pagaba por fuera. Y entonces, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que la Junta va a hacer? Pónganse a razonar. Si el trabajador dice: es que yo ganaba 50 pesos, pero en realidad me pagaba 10 en recibo de pago y me daba 40 por fuera, ¿qué creen que va a hacer la Junta? ¿Qué creen que hacer? Claro, se va a presumir que efectivamente el trabajador ganaba 50 pesos y no 10 pesos. ¿Se fijan la responsabilidad que tiene que asesoremos a la empresa o al trabajador? Hay una responsabilidad tremenda, porque muchos abogados que fueron abogados porque pagaron nada más su escuela y no estudiaron, y que creyeron que su dinero económico ya les iba a dar el grado, y sí, efectivamente se los dio, pero no tienen el conocimiento de la cientificidad porque no estudian. Y aquí se exige la cientificidad. Si se dan cuenta, pongan atención, si se dan cuenta, yo les envié un cuestionario y los he estado haciendo razonar. Si ustedes piensan, ustedes abogados piensan que el examen va a ser tradicional, están muy equivocados. El examen va a ser tan difícil, porque va a ser de razonamiento. Si ustedes tratan de
de verme la cara, porque no paso lista, porque no me fijo quiénes están, porque nada más revisamos tareitas. Piensa que con eso es suficiente. La verdad es que va a ser una materia muy difícil de pasar, porque lo que yo quiero nada más es de razonamiento. Su examen va a ser de razonamiento. Es tan sencillo, porque cuando yo les diga, saquen su ley, saquen sus apuntes, ahí tienen la web, tienen el internet desde su casa, investiguen, hagan lo que tengan que hacer. Yo les voy a autorizar que saquen su ley, y que saquen sus apuntes, y que saquen, porque nuestro trabajo es de razonamiento, no es de técnica, es de cientificidad, y eso, pues la verdad es que les beneficia a todos. Entonces no crean que va a ser un trabajo de preguntas de ¿es falso o verdadero? Dígame, la opción es la opción A o la opción B. No, eso es de primaria. Eso déjenselo a los niños de primaria, de secundaria quizá, pero no a ustedes, licenciados, porque ustedes van a tener que hacer ejercicios de razonamiento. Entonces, licenciada, no sé si quedó contestada su pregunta en relación a esa ventaja que llevaría el trabajador al no darle su contrato por escrito o sus condiciones de trabajo por escrito. Sí, incluso al final del artículo 26 dice, pues imputará al patrón la falta de esta formalidad. Entonces, claro, una formalidad, al firmar un contrato entre ambas personas, pues cada uno debería de tener una copia de lo que se acordó, ¿no? La ley dice, tienes que hacer tu contrato por escrito, tienes que darle una copia a tu empleado para que los dos hablemos de lo mismo. Pero ojo, si no le das la copia a tu trabajador, se va a presumir lo que diga el trabajador. Esa es la sanción que hay. Perfecto. Esa es la sanción que hay por no darle la copia. Entonces, si ustedes son representantes del patrón, preocúpense ustedes por decirle al patrón, oye, dale su copia y que te firme de recibido. Y así cuando los demanden, tú puedes llegar y le dices, oye, es que, y el trabajador diga, oye, es que yo ganaba 50 pesos. Mentira, tú ganabas 10 pesos, mira, aquí está donde tu contrato que yo te di, y aquí está firmado de recibido por ti que ganabas 10 pesos. Y es más, con los aumentos salariales llegaste a ganar 10.50, ¿no? Ganabas 10.50 al momento del despido. No se lo puedes decir que ganabas 50 pesos, pero está el patrón en desventaja si no le da el contrato, y llega el trabajador y dice, yo ganaba 50 pesos. No sé si quedó respondida su pregunta, licenciada Rebeca. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y entonces de aquí nos vamos a trasladar, si ya no tenemos duda en estos artículos, nos vamos a trasladar al artículo 82. Si vemos el artículo 82, profesor, mande, licenciada. Tengo una duda con respecto a del 24 al 26. Sí. Supongamos, la empresa no me da mi copia del contrato, pero no me hace firmar ninguna hoja en blanco. Y conforme van pasando los meses, me dan a firmar otro contrato, pero mi contrato laboral, el primero, decía o estipulaba que yo iba a trabajar para la empresa, supongamos 12 meses. Y me dan mi segundo contrato diciendo que me van a cambiar la razón social, que lo firme. Pero ahora, en vez de decir que son 12 meses, supongamos del 13 de noviembre del 2021 al 13 de noviembre del 2022. Y ahora dice que es del 13 de noviembre al 22 de enero del 2022. Y yo me despiden, me hacen firmar mi renuncia. Y yo me voy ya sea a un tribunal o a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si yo alego que tenía primero un contrato de 12 meses, pero me hicieron firmar uno por otra temporalidad, ¿qué pasa ahí si yo no tengo mi copia del contrato, la primera? Y la empresa alega que el único contrato que yo firmé fue donde caduca hasta el 22 de enero del 2022. Ok, primero no pierdan de vista el artículo 26, el final, cómo cierra el artículo 26. Y
aquí hay una contraposición, porque si usted tiene, lo que no explicó usted, licenciada, es si usted tenía copia del primer contrato y del segundo contrato. No, de ninguno de los dos tenía copia. Ok, pero me imagino yo que sí tiene, ¿cómo le pagan? En ese caso, de ese trabajador, de ese supuesto que usted me está diciendo, de ese amigo del amigo, ¿cómo le pagaban? ¿Le daban sus recibos de pago o le hacían depósitos? Tenía los recibos de nómina. Si tiene los recibos de nómina y lo coteja con el artículo, esos recibos de nómina, si los coteja con el 712 de la Ley Federal del Trabajo, obviamente va usted construyendo su defensa, porque ya tiene con qué acreditar ese recibo de nómina y ya puede describir el lugar, como usted sí laboraba ahí, o bueno, no usted, sino la persona esta del ejemplo, si laboraba ahí, ya podemos describir cómo era el lugar, los cambios de la razón social que hubo ahí. Entonces, la relación que hay entre los primeros recibos de pago con los que continuaron después. Y entonces, acuérdense que estamos en ese plano de desigualdad dentro de la ley laboral, en donde ponen al trabajador en un plano por encima de la empresa, al menos en la relación de trabajo. Profesor, pero también luego el patrón evade impuestos, ¿no? Porque ocupa los outsourcing para dividir los recibos de nómina. Sí, no es sí, licenciado, pero acuérdense que nosotros ya vimos los sujetos procesales o los sujetos de la relación de trabajo. En esos sujetos de la relación de trabajo vamos a encontrar que está el trabajador, que está el patrón, que están los representantes del trabajador, que esos representantes del trabajador son los empleados de confianza, y están los intermediarios. Esos son, de acuerdo a la ley, de acuerdo a su lectura de la ley, nosotros válidamente podemos advertir que la relación de los elementos o los sujetos de la relación de trabajo se encuentra el patrón, se encuentra el trabajador, se encuentran los representantes del trabajador, que nos dice la ley quiénes son los representantes del trabajador, que son los empleados de confianza, llaman, y nos dan los requisitos. Y advierte que también son los intermediarios, los representantes del patrón, bueno, los sujetos de la relación laboral. Y entonces ya tenemos conformado ahí a los sujetos de la relación laboral, y con eso pues vamos determinando quién es quién dentro de esta relación laboral. Entonces hay muchos, ya en el proceso, licenciada Estefanía, ya en el proceso, ya para acreditarlo, ya nosotros vamos buscando como abogados elementos de convicción. En este caso vamos cotejando, vamos analizando los recibos de pago, vamos analizando si tenemos testigos, vamos analizando si es el mismo lugar, si vamos a analizar cómo es, qué había, o cómo podemos describir incluso el interior del lugar, cuántas oficinas hay, de qué colores están, cómo es el mobiliario, si hay cuadros, si no hay cuadros, cuáles son los números telefónicos. O sea, tenemos información privilegiada que una persona cualquiera, si pasa el bolero, pasa el barrendero, no va a saber lo que hay en el interior de la oficina. Pero si el trabajador que sí laboró ahí, él sí va a saber qué hay adentro de la oficina, cómo es la oficina, puede describir la oficina, puede describir el baño, puede describir la bodega, puede describir cosas que no cualquiera puede describir. Entonces, aquí, muchas veces, de manera insana, se cambian los nombres de las personas que hacen, pero lo que no saben ellos es que muchas veces están relacionados, porque son las mismas personas, pero nada más cambian la denominación, y al cambiar la denominación queda registrado en dónde creen que queda registrado ese cambio de denominación. A ver, pensemos, ¿no? En el SAT. No, bueno, aparte del SAT sí queda registrado en el SAT, pero en un documento muy importante de la empresa. En el acta constitutiva. Claro, en el acta constitutiva. Ahí viene, oye, antes se denominaba fulano de tal, ahora se denomina fulano de tal. Si agarramos un producto comercial, no sé, alguna crema, algún refresco, algo así, siempre va a decir
estas marcas registradas son compañía fulana de tal y compañía fulana de tal y compañía registradas, ¿no? Las compañías fulana de tal registradas, porque pertenecen al mismo ramo. Entonces vamos a encontrarle los productos que diga, producto registrado por fulano, de compañía fulana de tal, y compañía fulana de tal, y compañía, lo que hace, es que no quiero dar comerciales como si nos estuvieran televisando, ¿no? Sabritas, lo que hace Coca-Cola, lo que hacen esas empresas internacionales que registran sus marcas, registran sus compañías, que ponen compañía fulana de tal, compañía fulana, lo que hacen los bancos, compañía, institución de banca fulana de tal, antes tal, ¿no? Tal empresa, y entonces van sacando ese, y quedan en sus actas constitutivas. Entonces, vamos encontrando ya en un plano de análisis, vamos encontrando esa relación que tienen las empresas cuando tratan de cambiarse de domicilio. Muchas veces sí lo hacen de manera dolosa, pero otras veces lo hacen por necesidades administrativas, no sé, puede ser por muchos factores, licenciada. Entonces, no sé si haya quedado respondida su pregunta, licenciada. Sí, gracias. Bueno, entonces, ahora si nos trasladamos al artículo 82, vamos a encontrar lo que se define por salario. Acuérdense que la ley ha estado hablando la remuneración de un salario. Y por salario nos habla de que es la retribución que debe de pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Entonces aquí ya nos establece lo que se debe de entender, nos da el concepto del salario, y entonces ya por concepto de salario, cuando hablemos de salario, es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Todo eso es el concepto de salario. La ley nos da ya el concepto definido. Y entonces, ya desde el artículo 83 en adelante, nos define cómo se va a construir el salario. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra forma. Otra vez la palabra cualquier otra forma. Lo deja abierto. Pero fíjense cómo este artículo 83 se relaciona con el artículo 25, la fracción 2 que estábamos platicando. ¿Se acuerdan? A ver, háganme ese silogismo lógico jurídico de este trato diferenciado del salario con esa fracción segunda del artículo 25. ¿Quién me quiere hacer ese silogismo lógico jurídico? ¿Quién se atreve? Acuérdense, estamos para equivocarnos. Nadie sabemos, ni yo sé. Apenas estamos aprendiendo todos juntos. Adelante, licenciada Estefanía. Estefanía, perdón, discúlpame. Será, bueno, se podrá relacionar o de cualquier. El artículo 83 dice que el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a plazo al alzado o de cualquier otra manera. En la parte de cualquier otra manera, en el artículo 25, fracción 2, dice que si la relación de trabajo es para obra, tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba, ¿será esa la relación? Entonces, sí, efectivamente es así. Entonces, la propia ley, al estarla leyendo, nosotros vamos a advertir los artículos y nosotros los vamos a ir relacionando. Entonces, lo que yo les recomiendo, no sé si recuerden que yo cuando les dije para estudiar, no necesitamos, no nos sirve de nada estar revisando la ley por escrito, no nos sirve. La necesitamos en papel, porque si la tenemos en papel, podemos hacer las anotaciones que estamos haciendo ahorita. Entonces, ustedes ahí en sus artículos van, este se relaciona con el artículo fundamental, este se relaciona con el artículo X, este se relaciona con el artículo... Y entonces, cuando nosotros lo estudiemos ya en la intimidad,
ya tranquilos, con calma, vamos a advertir esa relación y la vamos a ir descubriendo. Eso es lo que estaba preguntando el señor licenciado Mario, que le cuesta mucho trabajo. Pues es así, en esta forma. Nosotros al estudiar vamos a ir advirtiendo ese tipo de artículos y entonces los vamos a ir relacionando. Pero como los vamos descubriendo, los vamos a ir relacionando. Pero obvio, ojo, si no estudiamos, si no leemos, pues obviamente nos va a costar mucho trabajo este tipo de situaciones. ¿Alguna duda? ¿No tiene ninguna duda? Yo quería participar, profe. Adelante, licenciada Mimi. Con relación a lo que estaba preguntando hace un rato, dice que hay que definir el tiempo y especificar si es por tiempo o por hora. Y también nos manda el artículo 20, donde dice que en el primer párrafo la relación de trabajo que nace por cualquiera es expansivo. ¿Es correcto? Sí, es correcto, licenciada. Gracias. Ok, entonces, después de ahí vamos a trasladarnos al artículo 184. Acuérdense que este es un reenvío de artículos. Vámonos al 184, la fracción doceava del 184. Si el que lo detecte me avisa. Ya la tengo, profesor. ¿Quieren que lo apoye? Y aquí ya lo tengo. Por favor, licenciado Eduardo. 184, fracción doceava. Pero tiene que leer el artículo 184 para después trasladarnos a la fracción doceava para entender. Profesor, aquí en el artículo 184 nada más me viene un solo párrafo, no me viene fracción. 784. Yo lo leo. Adelante, licenciada Rebeca, por favor. Bien. Dice el artículo 184. 784. ¿Quiere que lo apoye, profesor? Por favor, licenciado Mario. Ok. Artículo 784. El tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y para tal efecto, a petición del trabajador o de las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre fecha de ingreso del trabajador. 2. Antigüedad del trabajador. 3. Faltas de asistencia del trabajador. 4. Causa de rescisión de la relación de trabajo. 5. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado en los términos de los artículos 37, fracción 1 y 53, fracción 3 de esta ley. Esta fracción fue reformada en el Diario Oficial el 30 de noviembre del 2012. 6. Constancia de haber dado por escrito al trabajador o al tribunal de la fecha y la causa del despido, la negativa lisa y llana del despido, no revierte la carga de la prueba. Asimismo, la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador no exime al patrón de probar su dicho. Licenciado Mario, disculpa que le interrumpa. Fíjese que ya son las 12, y va a entrar el otro profesor. Discúlpeme que lo dejemos abruptamente y retomamos la próxima semana, ¿le parece? Es que ya son las 12. Oiga, profesor, una pregunta rápido, profesor. Dígame. Oiga, lo que mandó es el examen, el primer parcial, lo que nos mandó para entregar antes del No, ese no es el examen, licenciado, nada más es de apoyo. Es de apoyo nada más para estudiar, para el examen. Y igual se lo enviamos a su correo eso. Sí, no se confundan, no es el examen, eso que se ven no es el examen. Los estoy preparando para el examen va a ser de razonamiento. Eso nada más nada más los estoy preparando para el examen. Saludos, ¿Y sabrá cuál respuesta? Un abrazo. Bye. Gracias por su participación, profesor. Que pase un excelente día. ¿Alguien sabe cuándo son los exámenes?
Jóvenes, esperamos a que llegue su siguiente docente. Les recuerdo cumplir con el protocolo para permanecer dentro de la sesión. Tengo varios alumnos que no tienen las iniciales de su plantel, por lo que no tendrán asistencia, porque no podemos identificar a qué plantel pertenecen.